Vamos a tener una lectura introductoria y vamos a leer en Tito capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Tito 3:3 dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí la lectura, y vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo número 5, unos versículos que hace tiempo vengo pensándolos en el corazón. Y en Jeremías capítulo 5, después de Isaías, Jeremías, desde el versículo 25 en adelante, pero todo el capítulo es muy enriquecedor y aleccionador, pero bueno, como es una reunión breve, quería compartir pensamientos y experiencias que vinieron a mi corazón, ¿no? Para que bíblicamente podamos interpretar. El versículo 25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Si bien hay todo un contexto en la nación de Israel, en sus dos tribus, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, y también hay clases sociales bajas y clases sociales grandes, poderosas. Ambas clases sociales habían apartado su corazón de Dios, y el profeta estaba en medio de estos dos polos opuestos. Pero lo que detiene acá y que estorba la bendición del Señor son las iniquidades. Y cuando dice vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, se refiere al versículo 24 que dice que Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Nada más ni nada menos que la bendición que daba Dios y que el pueblo no la podía ver como tal, y que las iniquidades habían estorbado esa bendición del cielo, las lluvias tan necesarias en esta nación, que eran bien características, la que era temprana y la que era tardía, y también el tiempo establecido de la siega. Y esto se descompaginaba por causa de las iniquidades. La vez pasada habíamos visto que las iniquidades habían hecho división, todo pecado entre nosotros y nuestro Dios. Y en este caso, las iniquidades que aquí narra, y también los pecados, producen que uno no se pueda beneficiar, recibir el bien que Dios tiene preparado, ¿no? Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y como Dios se encarga
demostrar esto a través del profeta y lo que trae como consecuencia dejar a Jehová, ¿no? De manera que me dejasteis a mí. Dejar quiere decir despojarse, dejar en un lugar, abandonar. Y qué mal que le hizo al pueblo siempre dejar a Dios y servir a dioses ajenos. Y servirle quiere decir inclinarse, adorarle, amarlos, tenerlos en cuenta. Dioses que fabrica el hombre con sus propias manos, estatuas, ídolos, y también los dioses de carácter espiritual y moral, que muchas veces nos fabricamos y amamos. Por eso cuando esta mañana se leía en Tito esta porción de la palabra de Dios, encontraba en esta lectura que también nosotros éramos necios en otro tiempo. Y este pueblo de Israel también era un pueblo que tenía un corazón necio, ¿no? La insensatez del pueblo en su aparente prosperidad, dice el título. Pero también nosotros éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Y no solamente sirviendo, sino viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Y cuántas cosas que podemos nosotros seguir nombrando por todas estas iniquidades, ¿no? Que lo que hacen es producir un estorbo. Y esta palabra estorbo es ser causa de que alguien se encuentre impedido, incómodo para hacer algo. El estorbo es la dificultad, la molestia, el obstáculo que hay para poder allegarse a Dios, para poder creer. Y en este caso las iniquidades. Pero al presentarnos también en esta tarde, y como lo hacemos siempre, es para ver si hay estorbo en nuestra vida. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que impide, lo que me es incómodo para que yo pueda establecer la comunión con Dios y limpiarme de mis pecados, de mis iniquidades y poder recibir? En este caso el pueblo de Israel tenía las lluvias, pero bien se habló la vez pasada de la palabra de Dios que corre, que sea glorificada y que nada lo ha de detener. Pero para que nada lo detenga tenemos que sacar esos estorbos que impiden que esto sea así. Y los surcos, si están tapados o impedidos para que lleguen a donde deben llegar, que es a lo profundo de nuestro corazón. Y estorbos podemos tener, estorbos que a veces pueden ser pequeños detalles que nos hacen perder las bendiciones, esos pequeños detalles de la preocupación. Lo hablo por mí, ¿no? Porque de nada sirve que piensen que estoy focalizando en alguien. Las preocupaciones, porque ocupan un gran espacio en nuestra cabeza, en nuestra mente. Estoy preocupado continuamente por algo y vengo a la cena del Señor y aunque están hablando, estoy presente, pero la preocupación y aquella molestia que está dentro de mi corazón me impide. Es un estorbo. Quizá la puntualidad también, de venir a las corridas, apresurado y sentarme y todavía sigo agitado.
el movimiento, y no poder mirar atentamente lo que el Señor quiere decirme, ¿no? Porque cuando los hermanos hablan, nos hablan palabras que han preparado con dedicación y oración, y Santiago dice, ¿no? Si alguno mirare atentamente a la ley que es de la libertad, no siendo oidor olvidadizo. Entonces, quizás estoy pensando en lo que quiero hacer después, cuando salga de acá, o algún suceso que he organizado, que quiero hacer, que si no lo hago el domingo, ¿cuándo lo hago? Bueno, y mil cosas. No abrir el oído para escuchar la palabra, el espiritual. Pensar que esto que se dice es ineficaz, ¿no? Porque a veces pensamos o surgen nuestras voces, pero esto nadie lo hace, pero esto nadie lo cumple, pero esto todavía no estoy preparado. Entonces son causas, las propias, las internas, con las cuales debemos luchar, y también causas externas, causadas, ¿no?, por todo lo que nos preocupa. Entonces es todo un ejercicio poder sacar estas cosas que estorban, que molestan, que incomodan. Y cuidado también, ¿no?, porque pensaba al respecto, ¿a qué llamo estorbo? Y podemos decir que se quite el estorbo, Señor, que me molesta hacer esto, pero a veces se va ese estorbo y seguimos llegando tarde, sigo preocupado, Entonces, ¿dónde está el problema? Y podemos decir, tomo de ejemplo para decir a mi señora es de estorbo, entonces, ¿qué voy a hacer? O mi hijo es de estorbo, o mi hermano, o quien sea. Ese es mi estorbo, eso es lo que a mí me molesta, me irrita. Entonces no tengo libertad, Señor, de llegarme al trono de la gracia. Y bueno, cuando quito el estorbo, ¿sigo con esa preocupación o el problema está en uno? Porque si no, ¿qué haríamos? ¿Cortaríamos por lo sano? El problema está en uno, el problema está en mí. Las iniquidades, ¿no? Cuando vamos a participar ahora, pensar, siento libertad espiritual para que la sangre de Cristo me limpie de toda iniquidad, de todo pecado. Así el Señor vino a este mundo y se entregó a sí mismo para limpiar. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces ahora, aunque existan o han existido o también para el futuro, ¿no?, que sepamos que el Señor se entregó por nosotros para limpiarnos de toda iniquidad. Vuestras iniquidades, mis iniquidades, bueno, el Señor se entregó para limpiarnos, para limpiarme, y que no sean más de estorbo. Qué precioso que es la palabra, ¿no? Porque esta mañana cuando leía, yo ya tenía en mi corazón este pasaje de Tito, pero el 2:14, y después Alfred pasó la barrera al 3, del capítulo 3, aunque no hay barrera, y ahí entendí mucho más de lo que eran las iniquidades, ¿no? En otro tiempo también nosotros éramos así, necios, rebeldes, extraviados, y esas son las iniquidades, los deleites, envidias, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Y los pecados también. Los pecados apartaron de vosotros el bien. Y entonces, cuando nosotros tratamos estas cosas en humildad y en sinceridad, ¿no? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, si nos humillamos y tratamos estos focos, estos puntos delante del Señor, tienen solución y tienen
resultados positivos si nos humillamos, ¿no? Imagínense sacar los estorbos, comenzando por los míos propios, y poder recibir la bendición del Señor. Cada vez que hay una reunión, cada vez que un niño pide un corito, un cántico, y que no me irrite, que se pueda cantar con libertad, que se pueda analizar un versículo, que pueda llegar profundo. Cuán lindo es, ¿no? Poder decir, me fui edificado, me fui exhortado y consolado. Muchas veces esto lo podemos experimentar en los campamentos, cuando el Señor tiene tiempo, y nosotros también, de poder quitar las cosas. Muchas veces terminamos de limpiarnos el último día y no queremos irnos y queremos seguir recibiendo, ¿no? Pero durante el año también tenemos esta posibilidad de quitar esto que impide. Y acá, continuando, el versículo 26, fueron hallados en mi pueblo impíos. Estos hombres, que os explicó que impíos es lo contrario de pío, de santo, y estos hombres estaban en medio del pueblo y de la nación. Impíos es amplio la palabra, pero sin Dios en su noticia y haciendo claudicar, haciendo burlas, haciendo desprecios de lo que era la palabra de Dios. Y dice que acechaban como quien pone lazos y pusieron trampa para tomar hombres. Ese trabajo que también lo hace el enemigo de nuestras almas, porque cuando dice hombres también puede ser mujeres, y que ponen trampa para no ajustarse a lo que la palabra de Dios establece como regla, como principio firme en las prácticas que tenemos, en las doctrinas. Y estos hombres ponen trampas, ¿no? Pero acá la palabra que usa es acechaban. Y pensaba en esta palabra acechar y me llevó a la palabra acechanzas del diablo, pero hay una diferencia. Acechar con C, que encontramos acá, quiere decir observar o aguardar cautelosamente con algún propósito. Ese es el acechar con C. Y estos hombres observaban y aguardaban cautelosamente con algún propósito. Y ese propósito era que la gente se aparte de Dios, el único y verdadero, esos impíos, ¿no? Y cuando leemos en Efesios 6:11 las acechanzas de acechar del diablo, que es con ese, dice, engaño empleado para atraer a alguien a una situación dañosa para él. Y también ahí decía que las acechanzas del diablo son trampas y están relacionadas entonces los fines que se utilizan. Pusieron trampas para tomar hombres. Y cuánto más el diablo va a estar empecinado, cauteloso y observando a los hijos de Dios con el propósito de apartarlos de la verdad, una vez dada a los santos, igualmente que la fe. Y una trampa, porque acá dice en el versículo número 26, pusieron trampa para tomar hombres, es cualquier artificio para cazar consistente en una excavación disimulada de alguna manera, de la que no puede salir un animal después de caer en ella.
Y bueno, sabemos lo que hace el cazador, ¿no? Como leí, hace un pozo, disimula esa trampa y el que cae ahí es difícil que pueda salir. Y son las estratagemas que utiliza el enemigo para engañar. Y entonces, queridos, estos hombres que ponen lazo, también tenemos que el Salmo 91 dice, y Él te librará del lazo del cazador. Y cómo hay que estar tanto mirando el frente interno, lo que pasa por adentro nuestro, como lo externo. Y luego, esto que está en el versículo número 27 me llamó mucho la atención y es lo que estuve pensando y de una u otra forma el Señor me lo traía, ¿no? Porque cuando estuvimos la vez pasada de vacaciones pude ver 2 árboles y esos árboles estaban llenos de pájaros y yo había salido a caminar por la ruta y hacía frío, pero en el solcito estaba lindo, entonces empecé a caminar y llegó un momento que era todo descampado y era tanto el ruido, que me quedé mirando qué era lo que había y había cantidades de pájaros. Y llegué y se lo dije a Florencia. Había unos pájaros, pero hermosos, y había de todo tipo de bichos. Difícil de poder ver porque el árbol era muy tupido. Entonces me acerqué así al borde de la tranquera. Pero cantidades. Después al otro día cuando fuimos, pasamos en el auto, ya no había nada. Pero tanta cantidad y era un bullicio, un ruido. Y la palabra acá nos habla de una jaula. Y también la vez pasada que pasaba, veníamos para acá, pasó una camioneta llena de jaulas. Entonces yo digo, pájaro, jaula. Y en casa, un pajarito silvestre se metió dentro de una jaula también. Y cada cosa que pasa, me iba acordando de este pasaje. Que pasan, no sé por qué, pero bueno, uno la va viendo y va asimilando. Entonces, la aplicación espiritual es patente acá si la leemos, y como también cuando nos queremos poner a encontrar las cosas, el Señor nos muestra, ¿no? A través de cosas sencillas. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Queridos, estas casas llenas de engaño son la casa de los impíos, pero también es mi corazón, lleno de engaño. Y la representación es como llena de pájaros. La palabra engaño en la Biblia hay muchas partes en las cuales podemos citar y quizás alguno podrá aportar y pensar en alguna, pero yo voy a nombrar algunas nomás. Y una es el concepto de uno mismo, porque el que estima de sí mismo que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, lleno de engaños, pájaros, mi corazón, la autoestima, el creerme más, no siendo nada, me engaño a mí mismo. Después también dice la palabra, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es conocido también. Después, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El engaño de pensar que puedo burlar a Dios. Y así podríamos decir muchos versículos más.
porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y ¿qué? Y siendo engañados. La parábola del sembrador dice el engaño de las riquezas. Y después recordaba en Mateo 24, cuando el Señor habla en el sermón profético, las falsas religiones que engañan. Y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Y cuántas cosas que podemos decir? Y de todo eso, el Señor tiene que limpiar. Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Qué precioso, ¿no? Considerarnos que estamos o estábamos llenos de engaño, y si lo negamos, estamos mintiendo. Pero sí podemos también decir la verdad, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Y cuando el Señor ve a Natanael, que viene así, que le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay ningún pajarito, ningún ave de engaño. Por eso, queridos, ¿cómo debemos vaciarnos, pero también llenarnos de las cosas de Dios? Y esa expresión del Señor al decir no hay engaño es un canto de alegría, porque lo está reconociendo el Señor. No hay amor a las riquezas, no hay autoestima, no hay oye la palabra y la pone en práctica, no es oidor olvidadizo, no piensa que Dios puede ser burlado, no es engañado por los falsos profetas. Eso era Natanael, no hay engaño. Y puede servir a Dios espiritualmente, bajo esa higuera. Y entonces tenemos estos tres factores: la iniquidad, en el versículo 25, el pecado, en el versículo 25, y también los engaños. El engaño que me llamaba la atención, como las casas de estos hombres estaban llenas de engaño. Y también cuando el Señor entra en el corazón de un pecador y lo salva, esa casa ya pasa a ser una casa en la cual hay bendición y vida eterna. Así lo decía el Señor cuando se encontró con Zaqueo: hoy ha venido la salvación ¿a qué? A esta casa. Ha venido la salvación a esta casa. ¡Qué privilegio! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la obra es así: primero en uno y después en los que nos rodean, para que puedan alcanzar también como nosotros esta manifestación gloriosa de poder alcanzar la salvación, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador, el Espíritu Santo. Y al respecto también, esta transformación que Dios puede hacer, nos dice acá: así se hicieron grandes y ricos, ¿no? En Jeremías 5, 27. Por eso, esta gente tiene una prosperidad aparente, como dice el título de arriba, y el cristiano tiene que aprender a discernirlo, ¿no? Porque
el Señor da alegría en nuestro corazón, pero ¿qué tienen estos en el tiempo que se multiplicó su mosto o se multiplicó su ganado? ¿Qué tienen? Se hicieron prósperos. Y la prosperidad que nosotros debemos aprender a alcanzar es la del alma. Es esa riqueza que a los ojos de Dios, la fe, es más valiosa que el oro. La prosperidad espiritual que podía ver Juan y que decía acerca de Gayo, el cual yo amo en verdad, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y esta prosperidad es un depósito también para vida eterna, porque el Señor guarda todas estas cosas y han de ser premiadas y galardonadas. Pero los ricos, los que se alejan de Dios, se hicieron grandes y ricos, ¿no? Y pensaba en lo que dice el Señor a la iglesia en la Odisea, que decía, yo soy rico. Eso es cuando la iglesia se mezcla con, ¿cómo era la palabra? Con el gobierno, con el Estado. Y entonces decía, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Así se hicieron grandes y ricos. Y por eso podemos ver templos, sillas y todo lo que hay en el Vaticano lleno de oro. ¿Sí? Y así se hicieron grandes porque es la religión del último tiempo, la más numerosa, más grande que cualquier partido político porque es mundial y abarca a todos los países, grandes y ricos, a tal punto que pueden, con el dinero, suplir muchas de las necesidades, ¿no? Engordaron, pusiéronse lustrosos y sobrepujaron los hechos del malo. Y así podríamos seguir hablando, ¿no? Pero la Biblia dice que ellos no conocen que son unos cuitados y miserables, pobres y ciegos y desnudos. Así los ve el Señor, ¿no? La visión espiritual de las cosas. Por eso las palabras del día de hoy son para que tomemos aliento de que aunque siempre tenemos que focalizarnos en nosotros, sin embargo, si lo hacemos así, el Señor nos va a bendecir, nos ha de ayudar, nos ha de dar la bendición espiritual para prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y también después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Terminamos con el versículo 29, que dice, ¿no tengo de visitar sobre esto? Dice Jehová. Y sí, esa visita que Dios hizo a la humanidad, la hizo en Cristo Jesús y se manifestó, se mostró. Y demos gracias al Señor por esto, ¿no? Porque si bien está hablando de un pueblo, de una nación, también nos visita a nosotros. Y esta palabra visita, yo no la entendía. Sí, que el pueblo de Israel fue visitado, ¿no? No has conocido el tiempo de tu visitación. Pero no entendía cuando la hermana Siria decía que había tenido una noche muy difícil, de mucha contienda espiritual, porque ella quería seguir una cosa y estuvo orando y el Señor le mostró otra, y al otro día se presenta delante de su papá y le dijo que había estado orando y que se iba a entregar al Señor, a servirle. No me acuerdo bien si era con tema de su proyección como persona en lo laboral o su proyección amorosa, ¿no? Porque ella decía que estaba enamorada de un hombre, de un hermano, y tenía esa lucha.
La cuestión es que renunció. Y entonces el papá le dijo, te visitó el Señor. O sea que el Señor visita nuestras pobres almas tan necesitadas de su sabiduría, de su inteligencia, para ayudarnos. Y cuando venimos acá, delante de los símbolos, y cuando estamos en casa también, podemos acudir y, Señor, visítame para mostrarme qué debo hacer, cómo debo proceder, qué es lo que estorba, qué pecado hace que se vaya el bien espiritual, por qué no puedo tener prosperidad espiritual, o por qué estoy mirando la prosperidad de los del mundo, que les va bien, que crecen, que echan raíces, que fructifican. Entonces, todo cosas que nos van guiando, ¿no? Y con respecto a esto, pensemos que debemos aprender a sacar esos pájaros del engaño uno por uno, y el Señor quiere hacerlo, quiere limpiarnos, quiere santificarnos y que pueda haber bendición en nuestra casa, en nuestro hogar. Todos nosotros éramos en otro tiempo, pero se manifiesta el Señor, nos visita y nos ha de bendecir. Que el Señor nos bendiga con estos pensamientos. Ahora, al participar de los símbolos, vamos a dejar al pastor Marco que los pueda compartir.